Ahora sí, la parte que a mí más me interesa de esto es el tema de los personajes femeninos, porque pues yo siento que es muy importante empezar a hacer lecturas a partir de las posiciones de género. No voy a decir que esto implique censurar las obras, obviamente no, las obras hay que leerlas, pero hay que contextualizar y hay que enseñarle a las personas por qué se presentan ciertas cosas dentro de ellas y a no naturalizarlas, que el problema siempre va a estar o va a radicar en que se naturalicen ciertas expresiones, ciertos arquetipos y finalmente eso le hace mucho daño a la sociedad y nos hace daño a nosotras como mujeres. Entonces en la Ilíada ocurren muchas situaciones de esta índole. ¿Qué personajes femeninos tenemos en la Ilíada? Muy pocos que sean realmente personajes como tal, o sea, que actúen, que tengan una secuencia de acciones dentro de la obra, una secuencia larga, diálogos largos. Podríamos decir que los personajes que más diálogos tienen son las diosas, Atenea y Hera. Hay otras diosas que también participan, como Tetis, perdón, como Artemisa, como Afrodita, como la misma eh, Iris, que también participa, pero no es tan destacada su actuación dentro de esta obra. ¿Qué pasa con estas mujeres? Artemisa y Hera son los personajes más complejos y yo diría que Hera incluso mucho más desafiante. El resto de las mujeres van a ser muy pasivas, van a ser mujeres que están completamente ligadas a los deseos y a las necesidades de los personajes masculinos. No actúan por sí mismas, no tienen una voz propia o no tienen más bien una voz propia sí, pero no unas motivaciones propias en la obra. Podríamos decir que del test de Bechdel, que es este test que se le hace a películas, a diferentes obras, en el cual hay tres como requisitos básicos para saber si está cumpliendo con los parámetros de género o no, pues la Ilíada se pelaría en el punto número 3. Porque, ¿cuáles son los 3 puntos del test? ¿Aparecen personajes femeninos, al menos dos? Sí, claro que sí, ya los hemos citado, sí aparecen. ¿Se mencionan sus nombres directamente en la obra? Por supuesto que se mencionan, ya los hemos dicho. El punto número 3 es, ¿tienen una conversación que no tenga como tema a un hombre? Ahí es donde está el quid del asunto. Y es que todas o casi todas las conversaciones que hay de Helena, de Andrómaca, de Briseida, casi todas tienen que ver con personajes masculinos, ¿sí? Porque ellas están ligadas a sus esposos, a sus padres, a sus hermanos, a la muerte y a la participación de ellos en la guerra de Troya. ¿Cuál es el único personaje que de alguna manera trata de romper ese vínculo, pero aún así como que queda uno un poco dudoso? Hera. Hera es la única diosa que parece estar motivada por sus propias intenciones. Sin embargo, termina haciendo cumplir a rajatabla el destino de los hombres. O sea, lo que está escrito para Aquiles, ella termina haciéndolo cumplir. Lo que está escrito para Héctor, ella está ahí al pie de la jugada y termina haciéndolo cumplir también. Además de hacer cumplir el destino, ¿cuál es el beneficio para Hera? No sabemos cuál sea el beneficio que ella obtenga de hacer cumplir el destino que está fijado para Héctor, para Aquiles, para los mismos troyanos. Más allá de la complacencia que le genera, porque muchos de estos héroes que participan en la guerra son hijos de Zeus, producto de sus infidelidades. Entonces, ¿qué pasa con la Ilíada? Cuando yo leí la Ilíada por primera vez estaba en el colegio. Recuerdo que leí una versión bastante voluminosa porque a mí siempre me ha encantado la mitología, pero obviamente la mirada bajo la cual uno lee estas obras en el colegio pues va a cambiar mucho respecto a la mirada que pueda tener ahorita. La leí posteriormente en la universidad, de pronto algunos reparos le hice, me fui a estudiar un poco más el tema de la mitología griega porque ya tenía otros lentes con el tema de género y me di cuenta de que hay muchos elementos en la Ilíada que también se presentan en la mitología
que tienen que ver con ese traspaso simbólico de comunidades matriarcales hacia comunidades que empiezan a limitar los poderes de las mujeres y su accionar dentro de la sociedad. Esto es claro en la mitología, o sea, no me lo estoy inventando yo, ya está escrito en un montón de artículos y en un montón de libros, pero básicamente aquí vamos a referirnos a un artículo que pueden encontrar en internet. El artículo se llama Las domesticadas y el primer arquetipo femenino, Pandora. Es un texto escrito por Vanessa Pozo García y fue publicado por la revista Asparquía, que es una revista de investigación feminista. ¿Qué se dice en el artículo? Lo que ya he enunciado yo de alguna manera. Hay una fuerte caracterización de los personajes femeninos, más bien podríamos llamarlo satanización de los personajes femeninos, una manera de asociarlos con efectos negativos dentro de las comunidades, dentro de las sociedades, que empiezan a construir, a configurar los arquetipos que posteriormente se van a llamar la naturaleza femenina, ¿sí? Y Pandora pues es como, según esta autora, es uno de los arquetipos principales, que luego los vamos a ver repetidos a lo largo de otras mujeres, pues la misma Helena de Troya. Pandora, ¿qué hace? Libera todos los males que existen actualmente en la humanidad. ¿Qué hace Helena? Helena genera toda una guerra, ¿cierto? Genera el enfrentamiento de dos grupos humanos, o sea, las dos son seres completamente pérfidos porque están generándole mal a sus sociedades. Y esto pues también lo vamos a encontrar posteriormente en la configuración del cristianismo, como Eva se vuelve y la misma Lilith se vuelven dos personajes femeninos muy negativos porque terminan también desatando los males que tenga la humanidad. Entonces, estas nuevas lentes que uno se pone para leer las obras y que a mucha gente le incomoda que uno las revise a la luz de estos elementos, pues lo que nos va a permitir es, si trabajamos estas obras con nuestros estudiantes, mostrarles y de alguna manera tratar de que ellos entiendan que estos son relatos, esto no es la realidad. El problema es que empezamos a naturalizar los relatos, empezamos a hacer que la literatura se vuelva algo efectivo dentro de nuestras sociedades y ahí es cuando la embarramos, ¿cierto? Aunque es que esos límites entre la ficción y la realidad pues ya sabemos que son muy delgaditos, pero tenemos que empezar a construir otras narrativas porque en definitiva sí las había, o sea, es que estas diosas tenían otros relatos que al interior de la nueva configuración que hace Hesiodo se empiezan a perfilar de una manera distinta. Aquí es donde el artículo que les menciono nos ilumina mucho el panorama, porque sabemos que Homero es muy anterior a Hesiodo, pero sabemos que Hesiodo es quien configura todo ese universo mitológico griego, le da un orden y lo deja por escrito. Entonces, obviamente, Emilio Crespo, por ejemplo, y otros autores que sean expertos en el tema de la mitología griega, pues van a remitirse a los textos de Hesiodo. Y Hesiodo es quien más le atribuye esa configuración nueva de lo femenino sujetado a lo masculino, de lo femenino como algo que se caracteriza por generar mal o por no tener una participación política dentro de los relatos mitológicos.